Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y estamos empezando el capítulo número 11 de Micromundos. Se titula Vidas Paralelas. Vamos a estar tratando algunas polémicas. La primera, las visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena, tema que generó una enorme polémica y hasta causas judiciales. La segunda polémica y el segundo tema tiene que ver con las declaraciones que hizo la ensayista y periodista Beatriz Arlo, que dijo que las Malvinas son territorio británico. A partir de ahí también se generó otra polémica. A partir de la semana pasada, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que va a combinar las vacunas. Aquellos que recibieron el primer componente de Sputnik V van a recibir algunas de las otras vacunas que están aprobadas por el ANMAT y circulan en la Argentina, como AstraZeneca, Moderna y Sinopharm. De esa manera van a completar el esquema vacunatorio. Vamos a entrevistar, y entrevistamos, mejor dicho, al doctor Conrado Stoll. Y también vamos a tener, como siempre, la columna de Santiago Rossi. Esto es Micromundos, mi nombre es Martín Pitón, empezamos así. La polémica de esta semana fueron las visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena. Generó muchísima indignación, generó una gran polémica y el presidente Alberto Fernández salió a explicar. La castigaron a Florencia Peña de un modo tan injusto, tan ingrato. La vi a Florencia Peña una vez en mi vida, que vino a hablar por sus compañeros de trabajo. Ahora, yo estaba trabajando de presidente porque mientras duró la pandemia, miren, recibía a miles de personas, no a una, a miles, y seguí trabajando. ¿Qué quieren que hiciera? ¿Que me quedara encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país que estaba enfermo, que estaba intoxicado, que estaba enfermo económicamente, que estaba enfermo físicamente. ¿Qué querían que haga? ¿Que me quede de brazos cruzados? ¿Encerrado? Como yo le pedía a los ciudadanos que lo hicieran, claro que se los pedía, pero yo tenía que seguir trabajando. Era el presidente de la República. Yo pido que tomemos noción del daño que se hace cuando las cosas se plantean de ese modo. Lo que dice el presidente es parcialmente cierto, que es lo mismo que decir que lo que dice el presidente es parcialmente mentira. Nadie le pedía al presidente que se quede en la casa sin hacer nada porque tenía que gobernar un país. De hecho, es lo que esperábamos todos, que él gobernara el país. Pero no todas las visitas que fueron a la Quinta Presidencial de Olivos están vinculadas con alguna cuestión de Estado o alguna cuestión necesaria e importante que deba ser tratada en forma personal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me puedo remitir a la reunión con Florencia Peña y también a la reunión con otros actores, como por ejemplo Alejandra Darín en su calidad de presidente de la Asociación Argentina de Actores, que concurrieron a la Quinta Presidencial de Olivos. La primera estuvo metida en una gran polémica. El G20 se reunió por Zoom. Me van a decir que Florencia Peña o que Alejandra Darín o que otras personalidades no podían reunirse por Zoom. Yo no pongo en tela de juicio qué fue a hacer Florencia Peña allí. Me quedo con la palabra de la propia Florencia Peña, ¿no? Y la palabra del propio presidente. Ahora, me parece que en un contexto donde el presidente está pidiendo y está ordenándole a todos nosotros que nos teníamos que quedar en nuestra casa, el presidente es el que tiene que dar el ejemplo. Y el presidente no dio el ejemplo. Pero supongamos que estas visitas están justificadas. No está justificado la fiesta de cumpleaños del presidente, no está justificada la fiesta de cumpleaños de la primera dama, bajo ningún punto de vista. La gente no podía festejar su cumpleaños, no podía reunirse, tenía prácticamente que pedir permiso para ir al supermercado y el presidente estaba haciendo una fiesta en la Quinta Presidencial de Olivos. Ese es el problema. El problema no es una reunión con un ministro, una reunión con un funcionario para atender los temas de Estado. Nadie quería que el presidente se quede sin gobernar. Pero lo que es inadmisible es que en el contexto en que se estaba dando todo esto, por ejemplo, la primera dama reciba en 33 ocasiones a su asistente especializada en comunicación y protocolo, siendo que la primera dama, ¿no? Sabemos que tiene una muy modesta actividad pública y en pandemia no tuvo actividad.
o que recibiera en 33 ocasiones, ¿no?, al presentador de televisión y también asesor Emanuel López, ¿no?, o que estuviera o que fuera el adiestrador del perro del presidente que se llama Dylan, o que en 16 ocasiones la primera dama recibiera a su colorista, a su maquilladora en 6 ocasiones, a su estilista, a su personal trainer. Sí, eso es lo que está mal. Y está mal las fiestas de cumpleaños. Eso también está mal. Nadie le pedía al presidente que no gobierne. La gente no podía enterrar a sus muertos. Los chicos no podían ir al colegio. Las empresas quebraban. Aumentaba la pobreza, aumentaba la indigencia, aumentaba la inflación y el presidente hacía una fiesta en el medio de todo este contexto. Eso es lo que está mal. Y no me estoy metiendo con Florencia Peña. No tiene nada que ver Florencia Peña. Florencia Peña, estoy seguro que fue a hacer lo que dijo que fue a hacer. Pero está mal. También está mal. No que peticione por sus compañeros actores, sino que lo haga de la forma en que lo hizo. Y peor que Florencia Peña está el presidente. Peor que Florencia Peña está el presidente. Digo, la culpa no es de Florencia Peña, la culpa es del presidente. Y sobre esto me parece importante destacar lo siguiente. Hubo 2 diputados que tuvieron un comportamiento completamente censurable, deleznable, espantoso. Y me estoy refiriendo a la polémica en la que también se vieron envueltos los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolf. La verdad es que lo que hicieron y lo que salieron a explicar fue peor de lo que hicieron, que dijeron que hicieron. A mí me parece muy mal. Estos 2 señores han tenido, ¿no?, han convertido un escándalo político cuyo costo debía pagarlo el oficialismo, lo convirtieron en un escándalo ocasionado por el oficialismo cuyo costo político lo termina pagando la oposición, o al menos en parte, no digo todo. A mí me parece que fueron muy poco serios, me parece muy mal, o sea, absolutamente, quiero ser muy claro y enfático, muy mal lo que hicieron, realmente muy reprochable, no se hace política de esa manera, especialmente 2 personas, 2 dirigentes importantes que pertenecen a un espacio político que dicen que vienen a reforzar las instituciones, que vienen a reforzar el republicanismo, ¿no?, que es la oposición. La oposición se pone a una altura espantosa. Y me parece que esto hay que decirlo. Ahora, también me parece que si bien es censurable la conducta de los 2 diputados, no se puede correr el foco. Porque a lo largo de la semana hemos escuchado una manipulación de los medios kirchneristas y del propio kirchnerismo desviando el foco, donde el problema era la reprochable conducta de estos 2 diputados. Y bueno, sí, el presidente estuvo un poco mal, pero esto fue el verdadero escándalo es ¿no? Es el comportamiento supuestamente misógino de 2 diputados de la oposición que evidentemente se extraviaron y que terminaron, siendo completamente funcionales al kirchnerismo. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. Para nada. O ese es parte del problema, pero no puede ser, ¿cuál es el mecanismo cínico que utilizan muchos medios kirchneristas, periodistas filokirchneristas, progres, que no puedes hablar una cosa si no hablas de la otra? Bueno, yo me centro en lo que pasó con el presidente. Yo me centro ahí. Me centro en ese punto. No le resto las culpas que pueda tener estos 2 diputados o que tienen estos 2 diputados, pero me centro en esto, porque me parece mucho más grave. Honestamente me parece mucho más grave lo que hizo el presidente que lo que hicieron estos 2 diputados. No es lo mismo. No es lo mismo. Y acá parece que fuera lo mismo, que una cosa justifica la otra. Entonces, que si yo no hablo de una cosa, no puedo hablar de la otra. Porque si hablo de lo que hizo el presidente y no señalo lo otro, soy un misógino. Y estoy, siendo funcional a ello. No, yo hablo del presidente. Y el presidente estuvo mal. El presidente no puede armar una fiesta de cumpleaños. Porque nadie podía armar una fiesta de cumpleaños. Es una vida paralela. El presidente nos mostraba una vida, nos ordenaba que siguiéramos esa vida y él hacía otra. Esto es lo que pasa. Por eso el título de este episodio se llama Vidas Paralelas. El presidente tenía una vida paralela
Y eso es lo que está mal. Mientras nos decían que nos teníamos que quedar en nuestras casas a costa de cualquier otra cosa, mientras que el presidente nos decía que él privilegiaba nuestra salud, el presidente hacía otra cosa. Esto es lo que pasa. Es la doble vara. No es una cosa es lo que pasa adentro de Olivos y otra cosa es lo que pasa afuera de Olivos. El gobierno, gran parte de la clase política viven en una vida paralela, que no es la vida que vivimos nosotros. Y acá acá queda demostrado de una forma brutalmente explícita. Esto me parece que es lo que ocurre. Hubo 2 testimonios que a mí me llamaron muchísimo la atención, me conmovieron mucho, que me parece que resumen esto de una forma realmente contundente. El primero es el del actor Marcelo Mazzarello, que decía esto. Mirá, no es una crítica a Florencia Peña. Yo lo que dije es que mientras yo no pude despedir a mi padre, no pude verlo durante 2 meses, mientras él se iba deteriorando, evidentemente había en Olivos una puertita del costado por donde se podía hablar con el presidente y supongo que obtener algo que no podían obtener el resto de los mortales. Eso es lo que irrita. Gastón Recondo, desde Polémica en el Bar, decía esto. A usted, señor presidente, que nos retaba y nos amenazaba, no vayan a salir, porque yo tengo la potestad de actuar y también por las malas. Mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso. Desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío lo tuve que despedir. Frío. Mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivos, para que hiciera elongaciones y salto en rana. Nos faltó el respeto. Usted nos faltó el respeto a nosotros. No sé quién entró ni para qué entró. No tenían por qué salir. Y si salían, salíamos todos. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había abrazos que queríamos dar, que debíamos dar, urgente, y que no pudimos dar, y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Los 2 testimonios que acabamos de escuchar son contundentes, son enérgicos y ponen blanco sobre negro. El presidente nos ordenó que hiciéramos una cosa y él hacía otra. Ahora yo me pregunto, ¿qué ánimo de festejo tenían? Porque se festejó el cumpleaños de él y el cumpleaños de su mujer en la Quinta Presidencial de Olivos. ¿Estaban de ánimo para festejar un cumpleaños en el medio de esta tragedia que significa el COVID-19? ¿Tenían ganas de hacer un festejo? Eso es algo que, más allá de las cuestiones legales, de las implicancias políticas, de quién entró, quién no entró, eso es algo que es una pregunta que a mí no para de surgirme. ¿Tenían ánimo de hacer un festejo cuando todo el mundo estaba triste, cuando todo el mundo estaba pasando una situación completamente angustiosa, perdían el trabajo, aumentaba la pobreza, aumentaba la inflación, mientras ellos festejaban en Olivos? Eso es lo que, no entiendo, lo que me cuesta entender, y ahí es donde me doy cuenta que la sensibilidad que tiene el presidente, la sensibilidad que tiene su mujer, en definitiva la sensibilidad que tiene esta gente que nos gobierna, es realmente muy escasa, ¿no? O son prácticamente insensibles, porque en el fondo esa es la cuestión. El presidente debió haber pedido disculpas, debió disculparse, no lo hizo, porque es su estilo. Él se contradice y nunca se disculpa. La otra polémica de la semana la tiene como protagonista a la periodista y ensayista Beatriz Arlo, que se refirió a las Malvinas, tal vez con cierto tono despectivo, diciendo que son territorio británico. Escuchémoslo como lo decía. Aventureros, pero también militares aventureros. El general Galtieri invadió las Islas Malvinas. La gente cuando dice las Malvinas son argentinas no se sienta un minuto a pensar si son argentinas, si no argentinas, ni qué son las Malvinas. El general Galtieri mandó tropa a las Malvinas. Ese es un acto, yo diría, nacional psicótico, ahora que se usar palabras. Ese es un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia.
mandar tropa ahí es un acto que no hay habitante de ese territorio que no viva como una invasión, reivindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera década del 30 del siglo XIX, es decir, cuando la Argentina todavía no se llamaba Argentina, cuando todavía no estaba unificada como país, cuando todavía no tenía constitución. Y hoy todavía se agita eso cada vez que le quiere hacer cierta propaganda nacional. Pero perdóneme, Beatriz, no quiero malinterpretarla. ¿Usted cree que las Malvinas no son Argentina? No. Yo no sé, es como si me preguntara, tales pueblos del centro de Europa que han vivido cambiando de frontera, ¿no son de Chechenia? Las declaraciones de Sarlo generaron bastante estupor y bronca en mucha gente. Las hizo en el programa que conduce mi amigo Paulino Rodríguez en el canal La Nación Más, ¿no? Y Sarlo, como muchos intelectuales, habla un poco desde un pedestal, habla desde la soberbia. En rigor de verdad, en los hechos, rigurosamente en los hechos, hoy las Islas Malvinas están bajo dominio británico. Los argentinos no tenemos el dominio de las Malvinas. Eso es cierto. Eso no se puede negar porque es la realidad de los hechos. Y yo me imagino que como consecuencia de lo que fue la Guerra de las Malvinas de 1982, es difícil imaginarse que alguna vez las islas vuelvan a estar bajo el dominio argentino. Además, que desde el 82 a esta parte, los isleños han hecho mucho lobby, mucha presión internacional para que las islas jamás sean recuperadas por la Argentina. Ahora, dicho esto, las expresiones de Sarlo hieren, e incluso hasta uno puede interpretarlas. Eso me pasó a mí, me han chocado, esto es algo completamente subjetivo, me han chocado porque inmediatamente y automáticamente, más allá de ponerme a pensar en cuestiones jurídicas y en cuestiones de derecho internacional y los errores que la propia Sarlo comete cuando dice las cosas que dice, no me quiero referir a eso ni entablar un debate sobre eso. También lo escuché a Martín Caparrós más o menos en la misma línea, un poco más despectivo Caparrós inclusive, también cometiendo algunos errores, pero más allá de eso, automáticamente a mí lo que me salió fue acordarme de los combatientes de Malvinas, que tal vez para Sarlo, para Caparrós y para muchos otros, los combatientes de Malvinas no sean tan importantes, pero me parece que para mucha gente en la Argentina son importantes. Y a mí me parece que aun cuando sea muy difícil que las Malvinas alguna vez vayan a estar bajo el dominio de la República Argentina, como dice la Constitución, tenemos que reivindicarlas, cada gobierno debe impulsar su recuperación, por lo menos para honrar la memoria de esos argentinos caídos en Malvinas. Algunas cifras, porque siempre hay que recordarlas. La guerra de Malvinas duró 74 días, hubo 649 muertos y 1.200 heridos. Unos 450 soldados excombatientes aproximadamente se suicidaron después del conflicto, pero también se suicidaron 300 británicos. En el hundimiento del crucero General Belgrano murieron 323 argentinos. Yo creo que se puede ser un intelectual brillante o un periodista de la talla de Caparrós, pero también uno puede equivocarse y también uno puede sonar, como me parece a mí, despectivo, despreciativo, y es lo que me parece que han hecho ellos dos, que han sonado despectivos y despreciativos. A mí me parece que hay una moda, como decía Larraqui en Twitter, ¿no? Que ahora es cool decir que las Malvinas son de los ingleses, que las Malvinas son británicas. Hay una paradoja en lo que dice la propia Sarlo, ¿no? Que Sarlo, como para fundamentar su afirmación que las Malvinas son territorio británico, ¿no? Hacen una comparación con el paisaje, ¿no? Que el paisaje de Malvinas se asemeja a un paisaje escocés. Bueno, lo que pasa por alto, evidentemente, Sarlo, me parece a mí que por esa ansia, ¿no?, de mostrarse superior, es que gran parte de los escoceses quieren separarse del Reino Unido y que Escocia sea independiente. Y que si fracasaron hace unos años
con el referéndum, van a volver a intentar ese mismo referéndum para ver si pueden separarse del Reino Unido. En todo caso, siguiendo el razonamiento de Sarlo, las Malvinas serían escocesas. Esta semana, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que se realizó un estudio de combinación de vacunas que consistió en medir la eficacia del primer componente de Sputnik V con el segundo componente de alguna de las otras vacunas que fueron aprobadas por la ANMAT en el territorio nacional como Moderna, AstraZeneca y Sinopharm. Dice el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que los resultados del estudio de combinación de vacunas han demostrado que es eficaz y seguro completar el esquema de vacunación Sputnik V intercambiando la segunda dosis con otras vacunas que están en el país. Bueno, esto parece ser la solución al problema y a la deficiente negociación que ha tenido la Argentina con los rusos, ¿no? Donde los rusos no han cumplido. Entonces ahora tenemos que modificar el esquema vacunatorio y complementarlo para completarlo con otra vacuna de las que están circulando. Es importante destacar que hay numerosos estudios internacionales que dicen que la mejor forma de amortiguar los efectos de propagación de la variante Delta es teniendo justamente las dos dosis de las vacunas. Por eso es tan importante que esto se haya podido conseguir. Para hablar de este tema y de algunos otros en relación con la pandemia, he tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Conrado Stoll. Esta es la entrevista. Hace pocas horas se conoció que en 17 meses la Argentina sufrió 5 millones de casos de COVID y 102.000 muertes. Dios, ¿estos son solo números o reflejan la forma en que el gobierno trató el problema del COVID-19? En todo el planeta, los números de cada país reflejan cómo el país ha manejado la pandemia y así vemos extremos como el de Nueva Zelanda, con unas pocas decenas de muertos y casi sin circulación viral por su estrategia de COVID-0 y con una buena preservación del PBI y por supuesto del respeto de los ciudadanos. Digo esto, lo enfatizo porque China también tuvo ese mismo tipo de estrategia, pero por supuesto que la implementación es muy diferente que la que usan en Nueva Zelanda, y de hecho se está viendo en este momento que por unos brotes, especialmente en la ciudad de Nanjing, hay millones de personas aisladas y que no se pueden transportar, e incluso funcionarios presos. Pero la Argentina no es una excepción y por supuesto que los números reflejan la forma en que se manejó la pandemia, y los 5 millones de infectados probablemente sean muchos más, que no es una crítica cuando un país testea poco, y Argentina en el ranking de testeo está cerca del país, de ser el país número 100 en testeo, con 400.000 tests por millón de habitantes realizados hasta este momento. Entonces es probable que la Argentina ya 3 o 4 veces haya tenido esa cantidad de veces de infectados con respecto a lo que se ha contado. Lamentablemente el tener más infectados no pareció proteger contra Delta en, por ejemplo, la India, donde había ciudades como Mumbai con hasta 70% de infectados previamente, y sin embargo Delta causó gravísimos problemas. Y con respecto a la mortalidad, lamentablemente aquí el que ocurrieran tantas infecciones, muchas no se detectaban, por lo tanto seguían contagiando, se enfermó mucha gente. Muchos, una proporción, terminan en terapia intensiva, y de nuevo el sistema de salud, que sabemos y es aceptado por todos que es débil, el número de camas aumentaron, pero eso no refuerza la capacidad del sistema de salud, y publicaciones de varios centros médicos de la Argentina mostraron que la mortalidad del COVID-19 era muy alta. Así que los números, obviamente, en cada país reflejan las medidas que el país ha tomado, y uno lo compara con Uruguay, donde realmente se manejó muy bien desde el diagnóstico con PCR en escala, la secuenciación genómica para identificar variantes desde el 2020, antes de que las variantes fueran un problema, la compra de vacunas en que por la situación de emergente y limitaciones compró vacunas chinas, pero también compró Pfizer y se la pudo dar a las personas de más edad y al personal de salud y de seguridad. Así que lo manejaron bien y tuvieron lamentablemente una invasión de la variante P1 a través de la frontera con Brasil, y por eso
hecho, hubo algunos miles de muertes durante el año 2021, pero la primera ola durante todo el 2020 fue controlada perfectamente. Algunos medios están diciendo que estamos ante cierta estabilidad en relación con la pandemia. Mi pregunta es, ¿nos estamos apresurando a volver a la normalidad o a una nueva normalidad cuando todavía tenemos allí como una espada de Damocles la variante Delta? Los diarios, no sé si transmiten una estabilidad de pandemia, mencionan mucho Delta, pero sí los infectados disminuyen y se han relajado algunas medidas que no estoy seguro si van a impactar negativamente. Lo que más negativamente afecta la diseminación viral que tenemos y la potencial aumento que seguramente va a ocurrir de Delta es el hecho de testear poco y de tener una vacunación lenta, en que hay un 16% de la población con 2 dosis y un promedio de vacunación de aplicación diaria de 250.000 dosis, y cuando deberíamos estar aplicando 600.000 por lo menos. Y producir más o implementar más restricciones probablemente no frenaría la diseminación de Delta y sí causaría un impacto social y económico a esta altura muy grave, por lo que lo que hay que hacer es aumentar el testeo, acelerar la vacunación, probablemente aumenten los contagios y en ese momento algunas restricciones de lo que se saben son eventos o lugares súper dispersadores se tendrán que imponer nuevamente. ¿Hoy la Argentina está preparada para amortiguar la variante Delta o corremos el riesgo de relajarnos y que nos agarre desprevenidos y estemos en una situación mucho peor? Todo esto también habla de si estamos preparados para amortiguar Delta. La respuesta tiene que venir de quienes están a cargo del control de la pandemia. La población ya a esta altura sabe lo que se debe hacer en cuanto a el uso de barbijo, la higiene, la distancia, la ventilación, lo saben y no se le puede pedir más nada a la gente. La amortiguación viene por el testeo y la vacunación. Desprevenidos no estamos. En los medios habla permanentemente, yo puedo decir que lo he hecho en decenas de entrevistas, desde el mes de mayo, enfatizando cómo subía en Estados Unidos. Yo estaba en ese momento allí y veía que semana a semana cambiaba el número de dígitos, incluso la proporción de contagiados. Llegué con 5% a mediados de mayo, para principios de junio era cerca de 30%, para fines de junio 40%, y en julio ya pasó el 50% Delta, lo cual es probable que suceda en forma parecida en la Argentina o aún quizás más rápido por tener menos población vacunada que los Estados Unidos. La combinación de vacunas para paliar justamente la falta, la escasez del componente 2 de Sputnik, ¿va a tener el mismo resultado que el esquema vacunatorio original? ¿Puede tener alguna contraindicación? Las combinaciones tendrían que tener efecto como la versión original, sabiendo que la vacuna de Sputnik, con una plataforma tecnológica similar a la de Oxford de AstraZeneca, que cuando se combinó con Moderna, que es de ARN, y se publicó en una revista de primer nivel mundial, la combinación de AstraZeneca con Moderna dio mejores resultados que 2 AstraZeneca juntas. Por lo tanto, no es una consideración posible que la combinación de la Sputnik, de la primera dosis de Sputnik con Moderna, tuviera mejor resultado de inmunidad en la persona que la reciba que 2 de Sputnik, las 2 que tenía que recibir de Sputnik, o incluso la combinación de Sputnik con una segunda de AstraZeneca pudiera funcionar prácticamente como la segunda de Sputnik y tuviera por lo menos una inmunidad, una reacción inmunológica en el que esté vacunado con esa combinación similar a la de las 2 Sputnik. Probablemente estas combinaciones sean muy buenas, como ya han mostrado ser otras que se han probado, y recordemos que en Europa se prohibió la segunda dosis de AstraZeneca, así que la mayor parte de la población que recibió una primera AstraZeneca recibió, por ejemplo, una segunda de Pfizer. Así que las combinaciones van a tener que ocurrir en el mundo emergente, donde hay mucha escasez de vacunación. Sabemos que el 80% de las vacunas están en los países de altos ingresos, pero la impresión hasta el momento y los resultados hasta el momento han mostrado muy buena inmunidad en las personas que han tenido combinaciones de vacunas. Si no quieres perderte ningún episodio de Micromundos, no te olvides de seguirnos en las principales plataformas de podcast: Spotify,
Apple, Google, todas alojan podcast, allí nos podés encontrar. Hay muchas otras donde también nos vas a poder seguir. Y no te olvides, ayúdanos, danos una mano para poder crecer y difundir Micromundos. Recomendanos, contale a alguien si te gustó, le contás a alguien y que ese alguien le cuente a otro alguien. Y así vamos a ir creciendo y formando una comunidad. Semana a semana vamos viendo cómo los seguidores van aumentando. Danos una mano, es una pequeña ayuda que te pedimos. Ahora la columna de Santiago Rossi, titulada Las PPP del Frente de Todos: procrastinar, plata y pobreza. Las PPP del Frente de Todos. La política argentina es crisol de diferencias y semejanzas. Con las primeras se construyó la tan comentada grieta, las segundas se esconden, pero en campaña quedan en evidencia. No tanto por la comunicación política, que no respeta el traje a medida de los candidatos y abusa del corte y pega en la construcción del discurso, mucho menos en la utilización de la ironía para demostrar atributos y generar conversación. Un dato de la semana. Se habló más de la imitación a la expresidenta en un spot de campaña que del tema de cumplir la palabra. Las PPP del gobierno macrista fueron un estandarte de gestión. Hoy vuelven al oficialismo pero reformuladas. Como dijimos en ediciones anteriores, son tiempos de líderes moderados, donde los más duros solo hablan al voto cautivo: Cristina y Mauricio. Desde el lugar de marcar la cancha el año pasado en el Estadio Único de La Plata, la vicepresidenta dijo: hay que alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas. Eran tiempos de funcionarios que no funcionan. Más temprano que tarde vinieron los cambios. De la palabra a la acción como una partitura interpretada al pie de la letra. A un mes de las PASO, el gobierno de Alberto Fernández reedita las PPP, pero con algunos matices. Procrastinación, plata y pobreza. Apalancándose en el estamos saliendo para volver a la vida, el horizonte de la elección pone fecha límite al patear para adelante. La negociación con el FMI queda para después sin resultado certero de esa conversación. La visita de Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, más allá de la geopolítica y el 5G del gigante asiático, estuvo centrada en cómo saldar tantos años de desavenencias con el Fondo Monetario. Siguiendo el mantra de la vicepresidenta sobre la segunda P, la plata de los argentinos será el eje de los anuncios de campaña que semana a semana bajará el gobierno. Consumo, mayor reducción de impuestos para la clase media, precios congelados en las variantes de Ahora 12 y aumento de las jubilaciones. La tercera P toma entidad en el Día de San Cayetano, donde se macera una combinación entre gremios no legitimados y organizaciones sociales no contenidas que retrotraen desde el discurso la crisis del 2001. Justo en la fecha del patrono del pan y trabajo. Lo que no es materia opinable es el dato de la pobreza del INDEC del segundo semestre del 2020, 42%. Dice la historia que el peronismo acompaña hasta la puerta del cementerio pero nunca entra. El gobierno, interna mediante, deberá dejar en claro quién toma la posta poselecciones, autonomía o intervención frente a un peronismo que mira expectante mientras la oposición le hace el caldo gordo, volviendo a un storytelling más alineado con los saltitos y los globitos de colores que con la demanda real de la opinión pública. El lema de este año de San Cayetano es: vayamos al encuentro de los más necesitados. Hemos llegado al final del episodio número 11 de Micromundos. Estoy realmente contento. Vamos de a poco, vamos creciendo. Yo les pido una vez más, perdón que sea tan reiterativo, pero dennos una mano para ayudarnos a crecer. Difúndannos, recomiéndennos si les gusta. Bueno, el boca a boca nos ayuda muchísimo. Acordate que estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Google y también como Apple Podcast. Nos podés encontrar en esas plataformas y en muchos otros lugares más. Todos los sábados un nuevo episodio. Gracias por estar de otro lado, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Cada vez vamos teniendo más y más seguidores. Mi nombre es Martín Pitón y los espero el sábado que viene nuevamente con un nuevo episodio de Micromundos.